Buenas, buenas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva tarde, un programa bastante esforzado que hemos tenido que hacer, ya que el miércoles pasado no pudimos salir, pero ahora también tuvimos unos problemitas, pero por toda la gracia y la misericordia de Yahweh nuestro Dios, es que estamos saliendo, y gracias también al soporte que nos hace Horacio y que nos está haciendo también Enzo en remoto. Ellos nos están ayudando y estamos saliendo por horaciocorneli.com, estamos saliendo por retorno.tv y estamos saliendo también por las radios, por la radio FM Hablemos la Vida 104.9 para todo el Valle de Punilla, también por las radios online, bien, las radios online que son Hablemos la Vida, suena en vivo, hablemoslavida.suenaenvivo.com y por la radio Hack, que nos hacen la transmisión desde Córdoba, nos retransmiten el pastor Rubén Fons, que siempre está atento ahí retransmitiendo, ¿bien? Así que, bueno, déjenme que voy buscando todas las cosas que teníamos abiertas porque tuvimos que abrir, reiniciar la computadora, así que espérenme un poquitito, que mientras vamos a ir con algunos saluditos de la gente que ya se ha conectado. A ver, ¿tenemos la gente que se ha conectado? ¿Sí? ¿O ando diciendo? Bueno, tenemos a Cristian y Silvia de Río Segundo, que ya habían estado conectados desde el principio. También Marcelo e Inés, que también de Río Segundo, que se han conectado desde temprano. Tenemos también a Franco y Sabrina de Santa María, tenemos a la comunidad de fe de La Calera, tenemos a Karina y Adrián, tenemos a Rubén Fons, tenemos mucha gente que ya se ha estado conectando, también a Horacio Corneli, Lucas y Romy también están conectados, y vemos que de a poco se van sumando. Disculpen el tema de la transmisión, pero ya lo estamos solucionando prácticamente todo. Ya está prácticamente todo abiertito. Así que hoy es la lección número 9. Una lección que habíamos preparado y que tenemos como invitada especial, bien, a la pastora Ada. Así que hoy vamos a tener una comunicación con la pastora Ada que nos va a comentar un poco algunas cosas y también de su experiencia personal también, ¿no? Tanto de lo que es la palabra como la experiencia personal. Venimos hablando de evangelismo, estuvimos hablando primeramente 4 clases, nos tomamos para hablar un poco de funcionamiento, y a partir de la 5ª clase empezamos a hablar de evangelismo, que es lo que hoy las congregaciones están necesitando. ¿Ven? Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión, necesitamos expandirnos, y es por eso es que hablamos de evangelismo. Venimos ya con varias clases seguidas, esta sería la 5ª seguida en lo que respecta a este tema de evangelismo, el cual es totalmente importante, porque habíamos dicho cosas como cómo medir la madurez de una congregación, y la forma de medir la madurez de la congregación es en cuántas personas están pensando y están trabajando en el evangelismo, ¿no? El estar mirando hacia afuera y no hacia adentro. ¿Cuántos problemas trae el estar mirándose hacia adentro y no estar cumpliendo esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos delegó para que nosotros pudiéramos cumplir? Más que para que pudiéramos, para que lo hagamos, para que cumplamos, porque ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que enseñar, tenemos que transmitir y tenemos que testificar. De nada sirve haber conocido la palabra y encerrarse en una burbuja en la cual no comparto y no testifico lo que la vida de Yahshua, de Jesucristo, ha transformado en mi ser, ¿no? Cuando yo incorporo la vida del Mesías dentro de mi vida, se transforma. Mi vida se transforma y cambia. Ahora, si esos cambios los dejo para mí solo,
no estoy cumpliendo con lo que el Señor Yahshua nos mandó, que es hacer discípulos a todas las etnias, ¿no? Hacer discípulos a todas las personas, todos los grupos sociales, ¿no? Ya no hay ni blanco, ni negro, ni mujer, ni varón, sino a todas las personas tenemos que buscar. Bien, ya nos vamos a ir metiendo ya nomás en el tema porque hemos empezado tarde a causa de estos problemas técnicos que hemos estado teniendo. Vamos a entrar en comunicación con la pastora Ada. Vamos a ver si la tenemos por acá, la pastora Ada, que nos pueda atender. Vamos. Bien, acá estamos. Bueno, muy buenas tardes, Adita. Bueno, yo te digo Adita, así que discúlpame, pero la pastora Ada, que yo le digo Adita, bendiciones. ¿Cómo están ustedes, Adita? Buenas tardes, Pastor Nico. Muchas gracias por este tiempo. Quiero saludarte a vos, a todos los que están presentes, acompañándonos. Estamos muy bien, aprovechando bien el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Y por supuesto que es un verdadero privilegio participar de esta enseñanza o de este discipulado para discípulos que propusiste hacer y que, bueno, tanta audiencia tiene. Así que, bueno, preparándonos para el tema de hoy. Bueno, Adita, muchas gracias por tu saludito. Vamos con algunas preguntitas. Bueno, algunas cosas ya te estuve diciendo, ¿no? Que en las últimas 4 enseñanzas que pudimos dar, estuvimos hablando sobre evangelismo, ¿bien? Pero todavía no hablamos, y que nos va a llevar un tiempito más, es hablar sobre el evangelismo que hacía nuestro Mesías, lo que hacía Yahshua, Jesucristo, ¿no? ¿Qué me podés decir sobre los métodos que utilizaba él al hacer evangelismo? A ver, vos que has escrito libros como el de Cristología, como el de la homilética de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Has escrito tantas cosas, al igual que Horacio, pero vos te has dedicado mucho a lo que es la vida de Jesucristo. Así que, ¿qué nos puede decir sobre estos métodos evangelísticos que él utilizaba? Bien, en respuesta a esto que me preguntás, el evangelismo y la enseñanza fue la principal actividad durante el ministerio de Jesús. Y además el evangelismo es la respuesta de cada uno de nosotros a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Jesús mismo nos dejó esta tarea antes de su ascensión. Es una de las principales funciones de la Iglesia, como bien vos venís enseñando durante los últimos encuentros acerca del evangelismo. Es la razón por la cual Dios nos dejó en la tierra. Somos personas las que hablamos a otras personas sobre el reino de Dios y las buenas nuevas del Evangelio. O sea, el Evangelio es personal y va transmitiéndose de unos a otros. Somos herramientas en las manos de Dios para transmitir su palabra. Ahora, lo que es muy interesante acerca de Jesús es que él evangelizaba de una manera dinámica y variada. Podría decir que son los dos aspectos más sobresalientes. Era muy dinámico para enseñar y muy variado para enseñar. Y creo que esto es justamente lo que hacía tan interesante el evangelismo de Jesús. Él siempre utilizaba situaciones de la vida cotidiana de sus discípulos para enseñar y para predicar. Algunas veces comenzaba a enseñar partiendo del Antiguo Testamento. Otras veces contaba alguna historia, o bien recurría a una parábola. Otras utilizaba un discurso. En alguna otra oportunidad evangelizó a partir de una sanidad. Es una sanidad obrada por él, daba pie a que él pudiera transmitir el mensaje. O utilizaba una de las técnicas que para mí son las más maravillosas, y es la técnica de las preguntas y respuestas.
¿Por qué usaba esta técnica de las preguntas y respuestas? Justamente porque a través de la pregunta él captaba la atención de su audiencia y por otro lado ponía a pensar a las personas. Siempre que a uno le hacen una pregunta, uno se detiene a pensar, ¿no? Empieza a mirarse para adentro, empieza a mirar la realidad que lo rodea, y esta era una de las técnicas o los recursos. Algunos lo llaman, o sea, el nombre más científico o técnico sería mayéutica. La mayéutica es justamente la técnica de las preguntas y las respuestas. Durante su vida terrenal, él se abocó a transmitir las instrucciones de Dios en el contexto y en el significado correcto. Él trabajó sin descanso enseñando para poner la palabra de Dios en el lugar de las tradiciones que los hombres y la religión de la época habían agregado. Él volvió a poner la palabra de Dios dándole el significado correcto en el contexto correcto. Siempre decimos que el Evangelio no es una religión, sino que es un estilo de vida. Esto es algo que repetimos y repetimos y repetimos. Nuestra tarea como seguidores e imitadores de Jesús, quien fue el maestro por excelencia y por lo tanto es nuestro modelo a seguir y a imitar, nuestra tarea es llevar a las personas a que cambien su manera de pensar y de actuar que aprendieron a lo largo de su vida por las instrucciones que Dios nos dio para vivir. Podemos afirmar que solamente hay aprendizaje en otro cuando hay un cambio en su manera de pensar, de sentir y de actuar de forma permanente. Y esto es a lo que Jesús apuntaba y esto es a lo que nosotros como imitadores de Jesús debemos apuntar. Lograr que las personas transformen su vida. ¿De qué manera? Cambiando sus pensamientos, sus maneras de actuar, sus maneras de reaccionar, todo eso que aprendieron a lo largo de su vida, ya sea en el hogar, en la escuela, con sus amigos, con sus vecinos. Un cambio radical en la manera de obrar o lo que nosotros también llamamos muchas veces políticamente correcto, ¿no? Seguir a la multitud, seguir la corriente de este siglo. ¿Para qué? Para que podamos transformar nuestra vida a la manera que Dios planificó para cada uno de nosotros. Bueno, qué rico todo lo que nos decía Ada, ¿no? Porque apunté muchas cosas, y realmente cada cosa que apunté podría ser un tema distinto, ¿no? Destaco, como decías vos, la forma de enseñar de Yahshua, de Jesucristo, de esa manera dinámica y variada, ¿no? Una manera dinámica y variada, no era de la forma religiosa que por ahí o estructurada que por ahí algunos piensan que tenemos que tener y sin embargo Jesucristo no lo hacía así, sino que ponía todo ese dinamismo, toda esa practicidad para que las personas puedan entender. O sea, la importancia era el entender, la importancia era el cambio de vida y no el mensaje bonito. Bueno, ya estamos de nuevo, disculpen que estamos con estos problemitas de internet. Hay que hacerle caso a Lenzo, hay que ir bajando ya todos los videos que tengamos, porque va a llegar un momento que el internet no se va a poder usar más, así que es muy importante que tengamos todos los videos y todos los materiales guardados, ¿no? Guardados para poder volver a escucharlos. Bien, vamos, bueno, la primera pregunta se pudo escuchar todo bien, así que vamos a ir con la otra pregunta que tenemos para vos, Ada. Vos, Ada, como te había dicho en un ratito, hace un ratito antes, había sido autora o coautora de libros como el de Cristología o la homilética de Jesús de Nazaret. Bien, ¿qué es lo que más te sorprendió o lo que más podés admirar de las técnicas que él utilizaba para predicar el Evangelio? O sea, ¿qué es lo que más te cautivó, por decirlo de alguna manera,
de lo que de la forma en que Jesucristo hacía evangelismo. No hay manera de enseñar sobre la vida de Jesús, estudiar su vida y no enamorarse y querer imitar todo lo que él hizo. Hay algo que tenemos que tener en claro o en cuenta, y es que la tarea del maestro se basa fundamentalmente en la comunicación. Jesús se caracterizaba por conectar con las personas. Él utilizaba la técnica de las preguntas para acercarse a ellas, conocer la realidad de las personas, conocer sus pensamientos. Lo llevaba a reflexionar profundamente sobre su propia realidad y les explicaba y enseñaba lo que Dios dice sobre eso que la persona está viviendo. Jesús se interesaba por las necesidades y las preocupaciones que las personas tenían. Y él, muy sabiamente, partía de estas necesidades, de estos problemas que cada uno tenía, para insertar su enseñanza en la vida de las personas y que esto fuera una realidad transformadora. O sea, partía de la problemática y de la necesidad de las personas y de allí él presentaba una solución, presentaba una enseñanza de manera tal que la vida de las personas fuera transformada. El ejemplo que más uso y el que más me gusta es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ellos ahí al lado del pozo de agua iniciaron un diálogo. Jesús le hizo preguntas, comenzó haciéndole preguntas. Y a partir de ese momento la historia de la vida de esta mujer cambió. Estas preguntas bien dirigidas por Jesús, este diálogo bien dirigido por Jesús, dio como resultado la transformación de la vida de la samaritana, y no solo de ella, sino de toda su comunidad. Porque como decimos siempre, ella fue la primera mujer evangelista. Ella volvió a su comunidad y le contó la experiencia que había tenido con Jesús, con el Mesías. Es sumamente importante que nosotros imitemos esto de Jesús. A Jesús le importaban las personas y él valoró tanto al ser humano hasta elevarlo a la categoría máxima de hijo de Dios. Jesús dignificó al ser humano para llegar a ser responsable por sí mismo. En esa época había muchos excluidos, muchos pobres, muchas personas que se sentían dominadas por el sistema o agobiadas por su realidad. Y Jesús los dignificó haciéndoles entender que ellos eran dignos y sobre todo que ellos eran hijos de Dios. Otra técnica que Jesús usó es que siempre tenía en cuenta el nivel religioso, político, social, psicológico, el nivel cultural, el nivel intelectual y el nivel económico de su audiencia. Es decir, Jesús partía del nivel en que se encontraban sus discípulos. Es decir, tenía la capacidad de adaptarse a su audiencia. Sus enseñanzas estaban al alcance de todos. Por eso él podía hablar con un fariseo, podía hablar con un pobre, podía hablar con un enfermo, podía hablar con un excluido de la sociedad, podía hablar con un pecador, podía hablar con una persona sumida en la más tremenda angustia. Él tenía esta capacidad, ajustar su mensaje a su audiencia. Lo que no quiere decir que agüemos el mensaje o lo hagamos light, sino que podemos transmitir todas las verdades del Evangelio, las verdades transformadoras de la vida de las personas, pero en un lenguaje ajustado a la realidad económica, política, social, cultural de nuestra audiencia. Quiero también destacar el uso que Jesús hacía de los elementos del entorno de la vida cotidiana de las personas.
Él usaba los elementos de su entorno, como por ejemplo el campo, hablaba de la siembra, hablaba de la cosecha, de la pesca, de la construcción, de los eventos de la naturaleza, como puede ser una tormenta, un granizo, o utilizaba como ejemplo los alimentos. Él, a través de utilizar estos elementos de la vida cotidiana, construía imágenes visuales en cada seguidor, lo que hacía que ese aprendizaje se fijara en su mente. Es decir, estas ideas, al ver estos elementos cotidianos, las personas podían fijarlo en su mente de una manera mucho más fácil y mucho más permanente. Podemos decir que esas enseñanzas quedaban grabadas para siempre en la mente de las personas. Entonces cada uno, cuando volviera a mirar la siembra, la cosecha, el mar, el campo, la pesca, que era algo que ellos hacían cotidianamente, recordaran automáticamente, asociaran estos elementos del entorno de su vida cotidiana con esta enseñanza que Jesús había dado y fijado en su mente. Por último, y no menos destacable, es que Jesús se preocupó y enseñó sobre las relaciones entre los seres humanos. Es decir, Él habló mucho, enseñó mucho sobre las relaciones humanas. Él promovió el respeto por el prójimo y también dejó en claro los límites de nuestras acciones, ¿no? Ese famoso dicho de que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Nuestras acciones siempre tienen que tener un límite, y es el límite de no dañar al otro, que mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes dañen a otra persona. Entonces, Jesús también, gran parte de su enseñanza la basó en este principio, ¿no? En respetar el uno al otro y en resguardar y mantener vínculos sanos con el otro. Bien, Adita, la verdad sos una genia porque es muy bueno todo lo que nos estás brindando y todo lo que nos estás dando en información, ¿no? Como esto de que Jesucristo trabajaba desde la problemática de las personas para poder llevar la solución de esos problemas a través de la palabra, ¿bien? Y cosa que es un principio de consejería que vos mismo también lo has enseñado juntamente con Horacio, que nosotros somos maestros de Torá, maestros de la palabra, ¿no? Entonces cuando nosotros aconsejamos para ayudar a las personas a arreglar su vida o a que sus vidas sean transformadas, lo tenemos que hacer a través de la palabra de Dios y no emplear técnicas que nosotros creamos de la psicología o de lo que se nos ocurre o de lo que nos pareció, sino que siempre nosotros tenemos que trabajar a través de la palabra, tal como lo hacía Jesucristo, ¿no? De que llevaba esa enseñanza de la palabra, llevaba esa buena noticia de poder solucionar sus problemas a través de la palabra y con esa transformación de vida que producía en las personas cuando escuchaban al maestro, ¿no? Acá nos añade Matías un texto bíblico, el de Mateo 5, 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿bien? Dice, Jesús enseñaba en todo momento y en todo lugar, ¿no? Creo que es el ministerio más importante que dejó nuestro Señor Jesucristo, es el ministerio de la enseñanza, ¿no? Era un maestro por excelencia. Él enseñaba, no se cansaba de enseñar, y también esto, qué lindo que qué poder decir de que él podía comunicarse con un fariseo, que pudiéramos decir que era un profesional, por decirlo, hasta con alguien de muy bajos recursos o de muy bajo nivel cultural. Él se amoldaba a la audiencia, por decirlo de alguna manera. Bien, y qué importante tomar ese ejemplo de que nosotros debemos también
ver la audiencia, ¿bien? Y poder bajar nuestro léxico, nuestro nivel de enseñanza, porque lo importante no es el mensaje bonito, sino lo importante es que las personas puedan aprender y cambiar sus vidas, ¿no? Nosotros podemos hacer la mejor enseñanza catedrática, pero si no produce un resultado en la persona, de nada nos va a servir. Bien, y creo que eso Jesucristo lo tenía mucho más que claro, y es a quien le podemos imitar todas estas cosas que él hacía, ¿no? Que como él bajaba su nivel para que la gente lo pueda entender. Bien, te voy a hacer otra pregunta, y es que nosotros sabemos que tanto vos como Horacio han predicado y han plantado iglesias por diferentes provincias argentinas, trabajaron desde Buenos Aires hasta, he escuchado historias que han contado en el Chaco, han andado por todo el país y también anduvieron por el exterior, cuando tuvieron 4 años aproximadamente en los Estados Unidos, así que tienen una experiencia que realmente le da la autoridad de poder hablar de este tipo de temas, también aún en las diferencias culturales que existen, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees vos que ha sido el método evangelístico que considerás que fue el más fructífero, ¿no? ¿Y qué consejo nos podrías dar para que nosotros, que estamos escuchando y estamos aprendiendo, podamos ponerlo en práctica a través de la experiencia que ustedes han tenido y que nos puedan transmitir? Interesante el tema de método evangelístico más fructífero, ¿no? Acá podríamos hablar un ratito largo. En nuestro país y en varios países del mundo, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, se utilizó el método evangelístico de hacer campañas justamente evangelísticas con la asistencia de gran cantidad de personas y produciendo o dándonos como resultado también una gran cantidad de personas convertidas. Hoy creo que esa no es la forma más efectiva de llegar a las personas, sobre todo por 2 falencias que a mi ver o en nuestra experiencia hemos visto a lo largo de los años, y es que por un lado hubo una falta de seguimiento de estas personas que se convertían, y también una falta de contención de estas personas. Es decir, no encontraron una iglesia a donde asistir, a donde concurrir, o estas iglesias a donde asistieron no tuvieron la capacidad ni la sabiduría de contenerlas. A mi entender, y vuelvo a mencionar, en base a nuestra experiencia de aquí y de afuera, en otros países también, el método evangelístico que considero ha sido el más fructífero es el de grupos de discipulado y enseñanza de la palabra de Dios en casas de familia. Obviamente aquí no vamos a tener una asistencia masiva de personas, pero sin embargo este método nos permite tener cercanía con las personas. Nos permite establecer un vínculo con ellas y sus realidades. Nos permite entablar un diálogo con las personas y nos permite interesarnos básicamente por las cosas que a ella le pasan. Y esto es lo que hacía Jesús. Él conocía su problemática y entonces a partir de estas realidades, Él les presentaba la única solución posible para sus problemas. Esto es el Evangelio y las buenas noticias de salvación. Esto es, según mi leal saber y entender, la manera más efectiva, según nuestra experiencia, para evangelizar, para extender el reino de Dios, para que las buenas noticias lleguen, como Él nos pidió, hasta lo último de la tierra. Muchas casas, en muchos barrios, en muchas ciudades, en muchas naciones, va a hacer que el mensaje se extienda de una manera sana, de una manera
inteligente y de una manera fundamentalmente basada en las enseñanzas puras y sin adulteración de la palabra de Dios. Bien, qué bueno que nos decís, nos transmití esta experiencia para uno también tener en cuenta la importancia de las casas de evangelismo y discipulados, para poder tenerlo bien presente en cada iglesia, en cada plantación en la que estemos trabajando, la importancia que tiene las casas de familia, porque uno puede hacer esa interactuación y poder llevar a un evangelio más preciso, por ahí decirlo de una manera, o con más apuntería, a donde la persona realmente necesita trabajar. De hecho, esto es más que bíblico. Tenemos el caso en la casa de Cornelio, ¿no? Como Cornelio trajo a todos sus parientes, trabajadores y amigos, y Pedro fue y les predicó, y en ese momento descendió el Espíritu Santo y todos se convirtieron en aquella misma hora, ¿no? Pero también tenemos otra experiencia más cercana, es que todo este ministerio, ¿bien? Todo este ministerio comienza desde la casa de ustedes, Ada. Comienza desde el garage, mejor dicho, no de su casa, sino desde el garage de su casa, que siempre saben contar el mate cocido que hicieron, que hasta el día de hoy más o menos les quedó un poco, porque en la primera reunión habían estado ustedes dos y Pablito que era chico. Así que qué importante lo que nos decís, y en cada casa de evangelismo tener la perseverancia, ¿no? No importa si son 2, si son 3, si son 10, lo importante es perseverar, porque eso lleva a una transformación de la vida de las personas. Y sin ir más lejos, lo que hoy es ministerio bíblico y cómo se ha desparramado, ¿no?, por varias localidades de la provincia de Córdoba y también ya por otras provincias, y cómo también a través de ustedes han sido influyentes aún hasta personas de otros países. Así que es muy bueno lo que nos decís, pero también es bueno tener en cuenta que en el evangelismo todo es válido. Mientras que vengan personas, todo es válido, pero tomamos este consejo, que aparte que es algo primordial de la visión de este ministerio, el tener casas de familias discipuladas, o sea, discipulados en casas de familia. Ahorita leo unos textos, si me permitís, leemos unos textos que tengo acá. Uno es de Mica Ponce, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bien, Marcos 2, 1, 2, vemos cómo el Señor Jesucristo en todo momento Él enseñaba, y la gente se juntaba para poder escuchar las enseñanzas de nuestro Mesías, de Jesucristo. Dice también Matías en 1 Corintios 9, 20, dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto está en 1 Corintios 9, 20 al 23, y añade Matías, dice: para alcanzar a más personas debemos ser moldeados en el mundo en el que viven, para poder ganarlo para Cristo. Bien, eso lo vamos a hablar, no sé si hoy o mañana, el próximo miércoles, de la infiltración, ¿no? De cómo debemos infiltrarnos en todos lados, pero sin contagiarnos del mundo. Tengo un texto más que me manda Milena Funes, dice Marcos 16:15, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Bien, o sea, no hay excusa para decir no, a este sí, a este no, sino que a toda criatura debemos a toda criatura debemos predicarle el Evangelio. Vamos con el último mensaje para vos, Adita, y les recuerdo a todos los que están viendo que al teléfono mío no me manden directamente los aportes al teléfono de mi esposa, de Ro, o al Retorno TV o horaciocornelli.com en los chats, porque el mío lo estoy utilizando para poder pasar internet a la computadora, ¿bien? Así que bueno, Adita, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por participar. Yo ahora en este momento te voy a abrir la cámara para que vos puedas saludarnos, dejarnos un mensaje final, un consejo, como ya nos ha dejado un montonazo, pero algo más que nos pueda dejar, te lo vamos a agradecer. Muchas gracias a vos, Pastor Nico, por darme este espacio. Gracias por el esfuerzo que estás dedicando, el tiempo que estás dedicando a este discipulado para discípulos que nos sigue enseñando miércoles tras miércoles sobre el funcionamiento de la iglesia bíblica. Todos nosotros amamos servir a Dios y qué importante y qué necesario es hacerlo ajustándonos a la palabra de la mejor manera posible. Los aliento a todos a seguir llegando las buenas noticias del Evangelio a toda persona, en todo lugar, en todo momento. Si presentamos el mensaje de salvación siguiendo el modelo de Jesús, no tengo ninguna duda que multitudes van a tener un verdadero encuentro con Él, transformarán sus vidas y, como decimos siempre, sus vidas van a poder dar en el blanco. Gracias nuevamente, Dios los bendiga, Shalom. Bueno, Ada, muchas gracias por todo lo que nos has dicho y nos has edificado en esta tarde. Creo que al menos yo me voy contento, bueno, todavía no me voy porque nos diste un montón de enseñanza. La verdad, Ada, sos una genia, ¿no? Acá tenemos un club de fan, que están, me quieren echar a mí, quieren dejarla. Bien, bueno, Mateo 7:28 nos manda Mica Ponce, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Qué interesante ese tema de cómo se admiraban de lo que Jesucristo enseñaba, ¿no? De la manera, de la forma, no era aburrido para nada, sino que realmente las personas no solamente que salían edificadas, sino que entraban, incorporaban ese mensaje y lo tomaban, ¿no? Dice Alex, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. La forma de enseñar que menciona Ada sobre Jesús me hace recordar este pasaje, cómo él, a través de sus técnicas de enseñanza y obviamente con el Espíritu de Dios, lograba captar la atención y el corazón de las personas y orientarlas hacia el reino de Dios. ¿Bien? Así que qué bueno lo que nos aporta también Alex. Bien, y también en todo este tiempo bastantes personas se han sumado a la transmisión, así que no vamos a dejar de saludarlos. Bueno, uno es Ale Barrio Nuevo, Mica Ponce, Sole Fune, Miguel y Eugenia, ¿quién más? José María de Viale Macé, mirá, Denis y Juliana de Costa Zacate, Matías Ponce de Villabusto, Diego y María Luz desde Córdoba, el pastor Fon y Viviana y la pastora Viviana desde Córdoba, Ramiro Molino, Pablo y Pamela desde Huerta, desde Casa Grande, no de Huerta, desde Casa Grande, ¿bien? Así que, bueno, gracias a todos los que siguen conectados y vamos bueno, traía mucho más hoy, pero debido a todas estas problemáticas que hemos tenido con la internet y con la tecnología, vamos a hablar hasta donde lleguemos, no hay problema, ¿bien? Ustedes saben que siempre terminamos a las 8:30,
así que vamos a hablar un poquito hasta que lleguemos a esa hora. Me queda media horita, así que vamos a hablar un poquito. Una de las cosas que nosotros vamos a tratar de hablar ahora es cómo Jesús atraía las multitudes. Nosotros vemos que Jesucristo atraía multitudes en donde quiera, en todo lado. De repente gente lo seguía, gente la buscaba, gente se sumaba. Por ejemplo, Mateo 4:25 nos dice: y donde quiera que iba, lo seguían multitudes enormes. Eso está en la traducción de la Biblia al día, ¿no? Lo seguían multitudes enormes. Y después en Marcos 12:37 dice: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ven? Así como recién decía Mica en uno de los textos que habíamos leído, que se admiraban de la doctrina, o sea, lo oían de buena gana. No era que uno decía, uy, qué aburrido. No, realmente la gente disfrutaba escuchar a Jesucristo. Uno puede disfrutar una enseñanza cuando la comprende, porque la gran realidad es cuando uno no entiende. Por ahí hay algunos que le agarra dolor de cabeza con la matemática, porque si de repente le parece difícil y no comprendió los primeros 5 minutos o los primeros 10 minutos, de repente ya el resto no lo entiende nada. Lo mismo sucede con las enseñanzas de la palabra. Si uno logra hacerla atractiva, no aguada la palabra, sino que el mensaje no se puede cambiar, pero lo importante es poder hacer que la persona entienda. Si la persona entiende, se va a hacer mucho más atractivo a que si no entiende. Bien, podemos hacer una profundidad teológica, pero si la persona no lo está aprendiendo, no lo está entendiendo, de nada va a servir. De todas formas, cuando nosotros hablamos de evangelismo, estamos hablando de personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir en una graduación muy despacio, comprendiendo y amando a las personas para que ellas puedan entenderlo. Bien, tenemos ahí un aporte que quiero leer. Bien, hay que ser paciente y en muchas ocasiones tenemos que repetir las cosas, ¿no? Dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Ven? Acá traemos una traducción complicada, ¿ven? Y no se entiende, y la gente no la entiende. ¿Bien? Bien. Vamos entonces a hablar un poquito. ¿Bien? Una de las características impresionantes del ministerio de Jesucristo era que atraía a las multitudes. Y eran grandes multitudes, enormes multitudes. Realmente el ministerio de Jesucristo tenía una cualidad magnética, era un imán. Bien, era un imán que atraía a la gente, ¿no? Un ministerio parecido al de Cristo todavía traería multitudes. Bien, o sea, si nosotros tenemos un ministerio parecido, miren lo que estoy diciendo, parecido al de Cristo, tendremos que atraer multitudes. A veces algunos piensan, bueno, pero si uno dice el mensaje como es, eso no va a haber, no se puede traer multitudes. No, eso no es así, porque Jesucristo atraía multitudes. De repente quizás un grupo más inferior o menor eran los que realmente ponían en práctica las enseñanzas, pero que atraía multitudes, las atraía. Bien, no es necesario usar trucos ni comprometer las convicciones que uno tiene o que la palabra tiene para reunir las multitudes. No es necesario aguar el mensaje, no es necesario cambiar el mensaje de la palabra, eso ya sería un pecado, ¿no? Pero inclusive nosotros podemos decir que es necesario construir, o que no podemos decir que es necesario construir un edificio para atraer multitud, o que necesitamos un templo sí o sí para poder atraer multitudes. Y eso es una mentira.
¿no? Porque Jesucristo en medio del monte juntaba 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Entonces, la gran realidad es que no es necesario aún un edificio para poder hacer evangelismo. ¿Bien? Miren que acá, por ejemplo, me manda Mica Ponce en Tito 2.1, dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren qué interesante, ¿no? Que nosotros no podemos cambiar la sana doctrina. Nosotros no podemos cambiar el mensaje de la palabra, pero sí lo podemos amoldar a la audiencia que tenemos. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué atraían la grande multitud del ministerio de Jesucristo, podemos decir que hay tres cosas, anoten, tres cosas que tenía el ministerio de Jesucristo y que hacía atractivo a las personas y se acercaban. La primera cosa, lo primero que tenía el ministerio de Jesucristo era que Jesucristo los amó. Jesucristo amaba a las personas. Jesucristo amaba a las personas y no a la audiencia. Eso es muy importante. Usted predicador, usted que predica y habla, ame a las personas y no a la audiencia. ¿Bien? Si nosotros nos vamos a Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí vemos esa empatía que podía tener Jesucristo de ver a esas multitudes, ¿bien? Que estaban desamparadas, que estaban dispersas, que no se hallaban, ¿bien? Entonces lo movía, no era que se quedaba en eso, sino que lo movía ¿a qué? A después poder enseñarles a cómo cambiar sus vidas, a cómo salir de donde estaban. Es como cuando nosotros vemos por ahí a nuestros hijos de repente haciendo algo que sabemos que van a golpearse contra una pared, o que de repente sabemos que están tomando una mala elección. Y a nosotros, como padres que conocemos un poco más de la vida, entonces nos damos cuenta y nos duele saber que están por un camino errado. ¿Bien? Entonces nos mueve a misericordia en nuestro corazón y nos lleva ¿a qué? A aconsejarle, a ayudarlo a que puedan tomar decisiones correctas, a enseñarles a tomar decisiones correctas. ¿Ven? ¿Qué nos lleva a hacer eso? El amor. El amor. Si nosotros lo podemos hacer por nuestros hijos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer también por la gente que se quiera acercar a conocer a Jesucristo? ¿Bien? Entonces el primer punto es que los amó. ¿Bien? El segundo punto que nosotros vamos a decir que tenía el ministerio de Jesucristo era que satisfacía sus necesidades. Jesucristo satisfacía las necesidades de las personas que se le acercaban. De hecho, 5.000 estaban hambrientos, 5.000 hombres, y les dio de comer. ¿Ven? Había una fe materializada. ¿Ven? Un amor materializado. Había una empatía materializada. No se quedaba solamente en que, bueno, voy a orar. No, o no se quedaba solamente en la enseñanza, sino que también le daba, bien, lo que las personas necesitaban. Entonces, podemos leer textos como el de Mateo 15:30, por ejemplo. Mateo 15:30 dice que: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesucristo y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba
viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Ven? ¿Qué había producido Jesucristo? ¿Quién eran los cojos? ¿Bien? Los cojos eran personas, ¿bien?, que tenían una necesidad, no sabían caminar, no podían caminar. ¿Quién eran los ciegos? Los ciegos eran personas que tenían una necesidad, no podían ver, no podían ver. Los mudos no podían hablar, ¿bien? Los mancos no podían hacer, ¿bien? Los enfermos estaban debilitados. Llevémoslo al lado espiritual. Y no podemos solucionarle esos problemas a esas personas, pero aún de la parte espiritual, también hay parte física en la cual también podemos ayudar y satisfacer las necesidades de las personas. Bien, otro texto con relación a este tema, al de satisfacer las necesidades, tenemos de Lucas 6, 17 y 18, y dice que y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. ¿Ven? Jesucristo no los dejaba sin darle lo que ellos necesitaban. Sin darle lo que ellos necesitaban. Jesucristo le daba lo que ellos necesitaban, satisfacía las necesidades de las personas. Bien, y el tercer punto, y ya vamos a leer algunos aportes que tenemos, es que, como había dicho Ada, que enseñaba de una manera dinámica, también enseñaba de una manera práctica e interesante. Bien, y acá podemos leer el texto. Uy, se me fue el capítulo, pero tenemos, acá está, Marcos 12, 37. Marcos 12, 37 dice: David mismo le llamaba Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ven? Ahí vemos cómo el pueblo le oía de buena gana, le oía con ánimo, con deseo de escuchar, ¿no? Con deseo de escuchar. ¿Por qué? Porque resultaba interesante lo que enseñaba el Señor Jesucristo, resultaba práctico y que lo podían poner en obras para su vida. Entonces vemos cómo Jesucristo, bien, en estos tres ingredientes atraías a las multitudes. Ahora yo le pregunto a usted que está del otro lado, si nosotros amamos a las personas, si satisfacemos las necesidades de las personas y le enseñamos de manera práctica e interesante, ¿usted cree que no tendríamos el mismo poder de atracción que tenía el ministerio de Jesucristo? Yo creo que sí. Es más, se lo aseguro, porque es algo bíblico estos tres ingredientes. Estos tres ingredientes son bíblicos y Jesucristo le funcionaba. Y aparte son ingredientes atemporales, o sea que no tienen un tiempo, no era para la época en la que estaba Jesucristo. Eso era antes, ahora y vas a ir siempre. Siempre va a tener resultado positivo. Bien, vamos a leer algunos textos y continúo. Tengo muchos textos, me dicen acá. Gloria a Dios. Bien, Colo Molina dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a su discípulo y le dijo: tengo compasión de la gente. ¿Ven? Ahí estamos mostrando la empatía sobre la necesidad de las personas, ¿no? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en los caminos, pues algunos de ellos han venido de lejos. Bien, entonces vemos cómo personas lo podían seguir, aunque no tuvieran alimentos, pero lo seguían 3 días para poder escuchar lo que Jesucristo tenía
para enseñarles. Bien, dice 2 Timoteo 2:10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bien, ahí tenemos también otro texto de también la importancia que es el amor y el soportar y el estar con las personas que se van acercando. Bien, Mauricio Gómez, bien, Mauricio Gómez, que no sé, un nombre que anda por varios lados de la provincia, por toda la ruta de Córdoba. No sabemos dónde está, pero bueno, nos mandó este texto, nos está siguiendo. Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ven? No era que solamente traían a todos los necesitados y Jesucristo no hacía nada, sino que se ocupaba. ¿Bien? No se preocupaba, se ocupaba y automáticamente daba lo que necesitaban las personas. Bien, acá tengo otros aportes más. Bien, desde acá, el que no quiero saber quién era. Milena, dice Salmos 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y el Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. ¿No? Tienen que ser palabras gratas lo que salen de nuestra boca. También tenemos 1 Pedro 4:8, dice: porque el amor cubrirá multitud de pecado. Ese es el amor de nuestro Mesías, el amor de Jesucristo. Si nosotros nos ponemos en jueces con las personas que recién vienen, entonces la estamos expulsando, la estamos echando. Nosotros en esto vamos a tener que hacer una gran diferencia entre lo que son los miembros de la congregación y lo que son los simpatizantes, los que se están acercando. Entonces no podemos pretender que los simpatizantes, los que se están acercando, sean santos, ¿bien? O que tengan ya sus vidas transformadas. No es así, sino que los miembros son los que tienen que tener la vida transformada y tienen que ya estar caminando en santidad. Pero las personas que se están acercando, no, van a venir con un montón de problemas. Van a venir con problemas de adicciones, van a venir con problemas de adulterio, de fornicación, de los pecados hasta más groseros que puedan existir. Pero nosotros los tenemos que recibir, no consintiendo lo que hacen, sino amando a la persona que pueda arrepentirse. Bien, Marcos 3:9 dice Miguel Funes: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Dice también Miguel: cuando Jesús pasaba por la vida de las personas, seguramente van a haber cambios. Seguramente, añade nuevamente, o sea, qué importante, ¿no? Porque realmente donde Jesucristo pasaba, las vidas de las personas eran transformadas. Jesucristo atraía a las multitudes amando a los incrédulos. Jesucristo amaba a los perdidos y le gustaba pasar tiempo con ellos. Asistía a sus fiestas, ¿bien? Asistía a sus fiestas. ¿A qué fiesta asistía? Asistía, por ejemplo, a una boda, a la boda de Canaá, y lo llamaban amigo de los pecadores. Lo llamaban amigo de los pecadores. ¿Cuánta gente lo llamaría a usted de esta manera? La gente podía sentir que Jesucristo le encantaba estar con ellos. Inclusive los niños pequeños querían estar cerca de Jesucristo. ¿Bien? Lo cual eso dice mucho de qué clase de persona era. ¿Bien? De cómo actuaba. Los niños parecen inclinarse instintivamente. Ellos no piensan, ellos lo sienten, ¿no? ¿Hacia quiénes? Hacia las personas que le dan amor, a las que lo aceptan. Si uno acepta a un niño y le demuestra amor, ese niño lo va a seguir. ¿Bien? Es muy simple ganar el corazón de un niño. Bien, así Jesucristo se ganaba el corazón de las personas, ¿no? Amé a los incrédulos.
como Jesucristo lo amaba. ¿Bien? De la misma manera. ¿Bien? Si nosotros, si no tenemos su pasión, la pasión de Cristo por los perdidos, no vamos a poder hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlos. ¿Bien? No vamos a dedicar el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que se necesita poder alcanzar a las personas, tener la paciencia, ¿bien? Hasta que las personas puedan ir cambiando. Primero es Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, el amor en nuestros miembros se tiene que dirigir a los nuevos. Bien, no amarse entre los mismos miembros. O sea, sí, nos tenemos que amar entre los mismos miembros, ¿no? Pero que es bueno amarse a los nuestros. Es más fácil amar a nuestros hijos, amar a nuestra mujer, a su marido, amar a los amigos, a los miembros de la congregación. Eso es fácil. Lo difícil es amar, ¿bien? Amar, que amar es una decisión, ¿bien? Porque el Señor nos manda también a amar. Entonces, es difícil amar al prójimo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, que como iglesia, miren, no solamente individualmente, sino que como iglesia podamos amar a las personas, a los incrédulos, a los que todavía rechazan el mensaje de Dios o no lo quieren escuchar, ¿no? Dice Mica Ponce, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos que amar como Jesús nos amó. Lo dice Mica Ponce. Bien, muchas iglesias, miren esto, muchas iglesias se están muriendo porque todo el amor está canalizado hacia adentro, hacia mirarse el ombligo. Se terminan transformando en iglesias ególatras. Bien, la comunión de esta iglesia se ha vuelto tan cerrada que las personas nuevas no pueden romper esos círculos, no pueden entrar, no atraen a los incrédulos porque no los aman. Bien, aman a las personas con las cuales se sienten cómodos. Bien, con el que me saluda, lo saludo. Pero el que recién entra, no te lo va a acercar. Pero esta calidad como unión no se traduce automáticamente en el amor por los incrédulos y por quienes están asistiendo, los que nos visitan. Bien, tenemos más texto. Miren qué bueno cómo la gente va pasando cosas. El 43, 44, ¿no? Dice Mateo 6, ¿no? 5. 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Bien? Qué buena forma de poder demostrar el amor hacia todas las personas, ¿no? Hacia todas las personas. Marcelo García también nos manda Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buena obra en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien, gracias Marcelo también por la palabra. Y otro más que tenemos.
¿Cuál? 46. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, casa y demás, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, así que, ¿cuántos textos? Miren, Efesios 5.1 también dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Bien, Efesios 5, 1 y 2. Bien, qué bueno que podamos entender, bien, el amor que nosotros tenemos que tener. Bien, el amor que nosotros tenemos que tener para los de afuera, para los que todavía no están dentro de la congregación, ¿no? En realidad, lo que tal vez su tamaño pruebe es que no aman a la gente tanto como para salir a buscarlo. ¿Bien? Cuando hay una iglesia que es pequeña y no crece y no crece, y bueno, tal vez debe ser que el amor no es tan grande como para salir a buscar más personas a que se acerquen, ¿no? Lo he dicho en alguna otra oportunidad, cuando no hacemos evangelismo, le estamos diciendo al mundo que se vaya al infierno, ¿no? Entonces, es fuerte, pero es la gran realidad. Si no pensamos en evangelismo, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Y esta clase de egoísmo impiden que las iglesias crezcan. Las iglesias grandes están construidas sobre la base del amor hacia Dios, de lo uno hacia los otros y hacia lo inconverso, ¿bien? Si no hay amor, no se va a poder hacer mucho, ¿no? El tamaño no tiene nada que ver con el amor o la amistad. El amor atrae a la gente como si fuera un imán así, pero poderoso, porque la gente está necesitada de amor. La gente necesita amor. Por eso la falta de amor empuja a la gente hacia afuera. Cuando no hay amor dentro de una iglesia, lo único que están haciendo es rechazar a la gente, ¿ven? A veces, antes que el pastor predique, ¿bien? El que está visitando la iglesia ya decidió si va a volver o no. Miren lo que le digo. Antes de que empiece el pastor a dar el mensaje, algunos ya tomaron la decisión si van a volver o no van a volver. ¿Bien? Vamos a leer acá unos textos más. En Juan 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mi discípulo, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Bien? Y acá también tenemos Cristian y Silvia nos mandan este texto, el de Hechos 16:13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Bien? Miren qué interesante si Pablo hubiera cerrado, ¿bien?, el corazón solamente a las personas a las cuales estaba predicando. Y sin embargo, ¿bien?, estas personas se acercaron y pudieron estar juntamente para poder seguir aprendiendo de la palabra. Bien, también se sumaron Emilio y Alicia, que no lo habíamos nombrado, también están conectados. Bien, tenemos también de Mauricio Gómez, dice en 3 de Juan 1, versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Bien, qué interesante esto del testimonio de tu amor. Bien, los cuales han dado ante la iglesia el testimonio de tu amor, ¿no? Ese testimonio de amor de Cristo hacia las personas es
el testimonio que nosotros tenemos que dar hacia los de afuera. Nosotros tenemos que dar hacia los de afuera. Emilio me manda un texto, dice, un agregado de él, dice, muchas personas se alejan de la iglesia por no sentirse cómodos con los miembros al no recibirlos como corresponde. Bien, excelente, Emilio, porque eso es una gran realidad, ¿no? A veces las personas necesitan que uno no podemos ignorar si están todos cantando y la persona no tenga un cancionero, no tenga cómo seguir una canción, cómo de repente están diciendo busquen tal texto y no tiene dónde leer o cómo buscarlo, no sabe buscarlo. Y bueno, el amor ahí se puede demostrar en buscarle esa palabra, en prestarle una Biblia, en prestarle un cancionero, ¿bien? E invitar a la gente, ¿bien? Así se demuestra el amor hacia las personas, ¿bien? Cristian y Silvia también nos mandan Hechos... arriba, el último. Bueno, pero es el texto que pone. Y viendo la multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven? Esa empatía que tenía Jesucristo para poder acercarse y amar a los necesitados. También José María nos manda Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ven? No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar quietos. Debemos salir, debemos movernos, debemos mirar hacia afuera, debemos amar al prójimo. Una manera de amar al prójimo es haciendo evangelismo. Si nosotros hacemos evangelismo, estamos amando al prójimo, porque estamos rogándole a las personas, ¿bien? ¿Bien? Digo rogándole, y algunos dicen, no tenemos que rogarle. Bueno, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que reconciliar al mundo con Dios, a las personas con Dios. ¿Bien? Mile nos dice, 1 Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Bien? Qué lindo texto. También dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Bien? Sin amor, nada vamos a poder hacer. Y en Hechos 28:30, dice, y Pablo mencionó 2 años enteros, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Bien? Vemos cómo son personas que han dejado su vida para poder dedicarla al Evangelio. Miren, tenía varias hojas preparadas para hoy. Solamente pudimos hablar una página. Solamente hemos podido hablar una página. Así que, bueno, el miércoles que viene vamos a estar hablando de cómo poder hacer de una manera práctica la demostración de amor dentro de una reunión, dentro de un lugar en donde invitamos a las nuevas personas, a los simpatizantes, a que se acerquen a escuchar un mensaje de Dios. Entonces, eso vamos a estar hablando el miércoles que viene, así que ténganlo en cuenta. Esperemos no tener estos problemas técnicos que hemos estado teniendo entre el miércoles pasado y hoy, pero por la gloria de Yahweh, por la gloria de Yahweh nuestro Dios, es que hemos podido salir y poder dar esta enseñanza. ¿Ven? Es tan importante la enseñanza del evangelismo que siempre hay una resistencia espiritual, ¿no? Porque encontramos verdades. Mientras vamos hablando, recordamos a los que ya sabían, y a los que no sabían van aprendiendo, pero vamos recordando verdades que necesitamos para poder hacer evangelismo. Hoy estamos en un momento en que tenemos que expandir, ¿bien? Tenemos que ensanchar las estacas de la congregación. Debemos ensancharla.
Debemos hacer que las personas se acerquen. Debemos tener ministerio en donde las personas nos busquen, ¿bien? Nos busquen, que podamos tener favor con todo el pueblo y que las personas nos puedan buscar por las necesidades que tienen y nosotros suplir esas necesidades y llevarlos a través de la enseñanza de Yahshua, de Jesucristo, a una transformación de vida. Que Dios, Yahweh, lo bendiga en su nombre, que haga que toda esta enseñanza que hemos visto, que todos los aportes puedan entrar en su mente y en su corazón para que podamos tomar dimensión de la necesidad que tenemos como congregación el hacer evangelismo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias Ada por tu participación y gracias por la participación de todos aquellos que aportaron, que han dejado de trabajar o de hacer sus cosas rutinarias para poder estar recibiendo este mensaje. Que Yahweh Dios los bendiga en el nombre de su Hijo Yahshua el Mesías. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.